Bueno, primero mi nombre es Nico, ya está ahí en la pantalla, pero por la duda lo repito. Empecé en Exacta más o menos en el 2021, a mediados del 2021, como pasante de datos, estudiante de ingeniería y ahora, 2 años después, ya terminé la carrera, ya estoy como semi-senior, así que pura alegría. Este ya es mi tercer Data Week consecutivo, esta es la primera vez igual que me toca solo, pero bueno, lo primero, vale la pena aclararlo, Data Lawyers lo inventé solamente para el título porque quedaba gracioso con contratos, no existe. Si hay un abogado que quería escuchar esta charla, no es su lugar. Pero sí es una charla de contratos. No es una charla difícil, no es un concepto complicado, es más, seguramente alguna simplificación o complejización de esto, algunas lo usaron. Así que bueno, vamos a empezar primero viendo en qué contexto surgen y eh, cómo va a tratar de atacar estos problemas los data contracts, ¿no? El primer problema que se da mucho es una falta de comunicación entre el equipo de datos y los equipos de negocios, de ahí como lo representa Milei. Eh, Está medio gritándolo, se convierte en una exageración, pero muchas veces los ingenieros de datos en su día a día tienen que hacer actualizaciones dentro de sus modelos y esas actualizaciones por ahí no se conocen las dependencias en los procesos downstream que utilizan, por ejemplo, las tablas, esas que puede llegar a generar problemas y errores en los pipelines, ¿o no? Un caso, por ejemplo, que me pasó a mí el año pasado, nosotros procesamos un archivo de 10 gigas más o menos, un archivo enorme, y de repente de un día para otro empieza a fallar. Empieza a fallar, empieza a fallar. 2, 3 días tratando de analizar qué estaba fallando, obviamente, un archivo de ese tamaño, abrís con algún cualquier editor de texto y obviamente se te reinicia la computadora más o menos. Y era que una columna que antes aceptaba solamente true o false, ahora tenía null. Eso a Pandas no le gusta, estaba rompiendo y el error que te tiraba no era muy claro. Y nos llevó 72 horas, que por ejemplo, por ahí con un che, actualicé esta columna, ahora pude aceptar nulls, hacíamos un cambio rápido y no iba a fallar ese pipeline, ¿no? Entonces, esto que genera justamente que los pipelines fallen. ¿Qué genera justamente de vuelta? Esto, primero, una gran cantidad por ahí de fixes que se van acumulando que a la larga requieren un refactor, ¿o no? Y a su vez se pierde la confianza en la calidad de los datos que uno está generando, porque si fallan constantemente, uno empieza a pensar, che, esto no sirve para nada, si me está haciendo fallar todos mis procesos, ¿para qué los estamos usando, no? Por otro lado, que se da también dentro de varios casos, que empeora todavía este problema que se estaba comentando antes, es el tema del acoplamiento. Muchas veces los equipos de negocio utilizan directamente las tablas de los ingenieros de datos que no están muchas veces también preparadas para analítica o para cálculos complejos, agregaciones, que termina siendo poco eficiente para ellos y también poco eficiente para los ingenieros, porque a veces tienen que mantener esas tablas de una forma como para que también puedan ser aprovechadas para otra cosa, ¿no? Y termina otra vez causando problemas porque justamente usan directamente esas tablas. Y el último problema que me lo encontré investigando para esta charla es el de garbage in, garbage out. ¿O no? En castellano, si entra basura, sale basura. Muchas veces no se le da por ahí importancia al tema de validaciones, al, por ejemplo, cargar directamente, carguemos todo, como ahí lo grita Michael Scott, carguemos todo y después lo validamos, después lo transformamos, ¿no? Y después te queda por ahí las tablas que tendrían que tener datos crudos, por ejemplo, con datos sucios, porque no se validó previamente antes de cargar algo el modelo. Y a veces puede llegar a generar que los datos productivos tengan problemas porque las validaciones no se pensaron correctamente. Entonces, en resumen, 4 problemas. Los voy a volver a recalcar más que nada porque los vamos a mencionar de vuelta varias veces en la charla. Falta de comunicación entre el equipo de datos y equipo de negocios, y re importante, genera que los pipelines fallen, empeora por a veces el acoplamiento que se da entre los modelos de negocio y los modelos de los equipos de datos, y garbage in, garbage out. Entonces, para atacar estos problemas surge Data Contracts. No es la única solución, tampoco se sabe si es la solución más óptima, pero es una solución que ataca y ataca correctamente cada uno de esos problemas que mencioné. En sí, es un acuerdo entre un consumidor de datos y un proveedor de datos. Va a representar las necesidades del consumidor, se va a acordar con el proveedor de datos y eso va a quedar en código, ¿ok?
que va a ser integrado a los pipelines del proveedor de datos para que el consumidor reciba exactamente lo que necesita, lo que pidió. Por un lado, va a generar para que justamente el consumidor de datos ahora recibe exactamente lo que quiere. No se tiene que adaptar al modelo o a las tablas del equipo de datos. Y por otro lado, para el proveedor de datos, va a justamente desacoplar sus servicios de las necesidades más analíticas del equipo de negocio. Haciendo medio una analogía por ahí en el mundo de desarrollo, que por ahí son más de ese lado y no tanto de datos, va a ser una mezcla entre una API porque va a proveer una interfaz para interactuar con los datos, se va a tratar de describir qué son esos datos, cómo están estructurados y con lo que es un Service Level Agreement o SLA, porque también va a aclarar quién es el responsable de esos datos, cuándo van a llegar y algunas otras cosas más que ahora vamos a ir viendo, ¿no? Escuchando lo que dije recién, más o menos, en algún momento utilizaron algo similar. Es más, una reunión al principio entre un proveedor y un consumidor de datos se define justamente estas cosas. Pero ¿qué pasa? Muchas veces queda en el aire, muchas veces queda eh, sin formar parte específicamente de una parte del pipeline, y las actualizaciones que se le puede dar a eso quedan también a la nada y sin darle un nombre y sin darle una estructura, va a generar que muchas veces las actualizaciones no se comenten y empiecen a fallar los pipelines por estas razones. ¿Bien? Ahora vamos a ver exactamente cómo va a atacar los data contracts a cada uno de los problemas que mencioné al principio. En primer lugar, el problema de la falta de comunicación, más o menos que se autorresuelve, porque para crear el data contract uno va a tener que justamente reunirse el proveedor consumidor para aclarar cuáles son las necesidades, qué es lo que necesita y obviamente definir el contrato. Por el otro lado, ya lo vamos a ver mejor más al final de la presentación con un caso de uso de data contracts, que se ve bien esto, pero lo que van a tratar de separar es justamente el mundo operacional del mundo analítico. Lo que va a empujar Data Contracts a hacer es crear pipelines genéricos, por dos razones. En primer lugar, para no tener que estar creando un pipeline distinto por cada contrato que se cree. Y en segundo lugar, para que permitir que al final del pipeline se creen recursos específicos para cada tipo de contrato que venga y que los equipos de negocio tengan recursos propios para poder consumir que sean completamente distintos a los del servicio y no esté esa dependencia del modelo interno del equipo de datos, generando así un desacoplamiento, que era uno de los problemas que habíamos visto. Después, los data contracts están versionados y deberían tener retrocompatibilidad con versiones anteriores. Esto que ataca exactamente el problema de que los pipelines fallen. Si está versionado, los consumidores saben exactamente qué van a recibir. Si hay alguna actualización de una nueva versión, saben que va a haber una nueva versión y van a actualizar en consecuencia, pero por las dudas tienen esta retrocompatibilidad para que no les, cuando llegue la nueva versión, no les rompa absolutamente nada. ¿Bien? Y después, el contrato en sí va a especificar qué se va a recibir, cuándo se va a recibir, cómo se va a recibir, lo que va a generar una expectativa de la calidad del dato, atacando justamente lo de garbage in, garbage out. Y no solamente eso, sino que va a ser un punto de partida para poder validar exactamente lo que está viendo, tanto del proveedor de datos, lo que sale, como del consumidor, lo que empieza a recibir. Bien, entonces ya atacamos los cuatro problemas, cada uno desde un lugar distinto. Pero a su vez, Data Contracts por sí solo no es su objetivo, ¿no? Pero lo que mejora es Data Discoverability o descubribilidad de datos. La verdad que esa palabra en castellano la busqué, existe, pero nunca la escuché, así que la puse en inglés. Eh, lo que va a tratar, justamente como se especifica exactamente qué esquema, metadata del esquema, va a aportar justamente información para conocer mejor cada uno de los productos de datos de una empresa, justamente ayudando a construir lo que es un data catalog. Un data catalog representa justamente toda esta metadata de los distintos productos de datos, pero es más algo descriptivo. No es tan accionable como en este caso sí lo son los data contracts, que son parte del proceso, son parte de los pipelines. Entonces se puede trabajar un poco más con eso, ¿no? No es solamente para entender mejor eh, qué son los datos. Ahora que ya vimos bien esto, vamos a empezar a definir mejor qué es un data contract, que le vamos a dar una forma, una estructura, como para que puedan cerrar la idea
de lo que es en sí el contrato este, ¿no? Acá la analogía más aburrida de la historia, pero bueno, un data contract sigue siendo un contrato, es en código, pero sigue siendo un contrato. Va a haber dos partes y un objeto, como en cualquier contrato. El proveedor de datos y el consumidor de datos son las partes. El proveedor va a tener la responsabilidad de cumplimentar el contrato, de transformarlo en código y integrarlo en sus pipelines. Y por el otro lado, el consumidor de datos tiene la responsabilidad, entre comillas, de comunicar correctamente sus necesidades, ¿no? Pensar bien qué es lo que necesita y buscar un acuerdo con el proveedor de datos. Más que nada porque la idea no es estar cambiándolo constantemente, porque también puede llegar a ser un proceso engorroso tener que cambiarlo constantemente si no saben bien qué es lo que necesitan. Y cuando terminan el acuerdo se genera el contrato. El contrato pueden ser entidades o eventos, digamos los datos. Entidades serían, no sé, un pedido y el evento sería la compra de un pedido, eh, la cancelación de un pedido. Esto más que nada lo menciono porque hay varios artículos que hablan de data contracts y como que diferencian un poco lo que son entidades y eventos a la hora de streaming. Hay distintas como técnicas para cada uno de ellos, pero como no estamos enfocados en eso, pueden más o menos ignorarlo. Eh, y tienen este contrato tiene que tener cuatro características principales que sí o sí van a ayudar a que el consumidor de datos se entienda mejor y al proveedor de datos solucionar un poco la vida. En primer lugar, tiene que definir sí o sí un esquema. Si no, no sirve de nada porque justamente la idea es definir el esquema que van a tener los datos y que va a recibir el consumidor. Después, tienen que tener metadata de ese esquema. ¿Para qué? Para entender mejor lo que se está mandando. Por el otro lado, tiene que estar versionado, como ya les dije antes, para evitar problemas con las actualizaciones. Y por último, automatizado, integrado a los pipelines. Más que nada para solucionarle un poco la vida al ingeniero de datos y que no sea de vuelta un proceso engorroso tener que crear un data contract y que esté por ahí muy parte del código. No, que esté un poquito más separado. Ahora me estoy quedando sin aire ya, la garganta un poco seca. Vamos a ver qué contenido puede dar un data contract. Acá lo dividí en dos partes, por así decirlo. Puede tener información del esquema de los datos y cosas más relacionadas con lo que son un SLA, ¿o no? Acá hay algunas cosas que pueden llegar a tener, pueden tener absolutamente todo lo que quieran. Ahí también hay un ejemplo en JSON de un data contract. Por el lado del esquema, a ver, debería tener sí o sí tipo de datos, si puede ser null, único, una descripción de qué significa ese dato, si tiene que tener, por ejemplo, límites de valores, como por ejemplo acá, si pueden ver, la temperatura aclara que tiene que ser entre 100 y 60. Uy, se fue. Entre 100 y 60, versión del dato, si contiene información sensible, el ambiente donde proviene. Y por el otro lado, bastante importante, ¿cuándo va a ser enviado el dato? Acá, por ejemplo, pueden ver que es diario y a las 9 de la mañana si estuviéramos en Londres. Acá no sería esa hora. Y también muy importante, responsable, por las dudas, si hay algún problema, tengo con quién contactarme, sé quién le tengo que hablar, si tengo, por ejemplo, incluso una actualización de mis necesidades como consumidor, para saber exactamente a quién comunicárselas. ¿No? Y ahora vamos a entrar a otra parte por ahí más de la presentación. A ver, primero definimos bien cómo era, qué atacaba, qué problemas solucionaba. Ahora vamos a ver un poco de implementaciones. Vamos a ir viendo primero, bueno, estos pasos y después cómo fueron distintas empresas, unas por arriba, otras una más en profundidad, cómo fueron implementando dentro de sus propias tecnologías distintas empresas los data contracts. Acá tienen como un esquema muy simple y también medio obvio, pero vale la pena mencionarlo también, de unos pasos como para implementar desde un primer punto un data contract. En primer lugar, tenemos la etapa de definición. Esta es una de las más importantes porque si está mal definido, obviamente no va a servir. Primero y principal, se tiene que definir en código. Y no solamente en código, sino que tiene que ser un lenguaje completamente agnóstico al lenguaje de programación que se esté utilizando. Justamente, por si cambio el lenguaje de programación, el data contract me va a seguir sirviendo. Hay, por ejemplo, en mi caso, nosotros lo hacemos con JSON, pero hay un montón de implementaciones que lo usan Avro, Protobuf, Create Expectations, DBT. Se puede definir, la verdad, en un montón de tecnologías dependiendo de lo que estén usando ustedes actualmente.
Como segundo paso, hay que integrarlo a los pipelines, hay que automatizarlo, sí o sí, dentro de un pipeline de CI/CD, por ejemplo, o en nuestro caso, nosotros lo hacemos dentro del mismo pipeline de datos. Después, cumplimentarlo. Obvio, lógico, que entre en producción, que los usuarios, los consumidores empiecen a recibir exactamente lo que pidieron, validar que que estén recibiendo eso. Y por último, la etapa de mantenimiento, ¿no? Si existen nuevas necesidades del consumidor, ir y actualizar el contrato. Si existen actualizaciones por parte de los ingenieros de datos, porque no sé, esto de la fuente de datos que pedimos, que viene, esta columna desapareció, bueno, no te la voy a poder dar más porque no la tengo más. Siempre, siempre, siempre actualizar en el contrato, pero siempre con un compromiso de no estar cambiándolo porque sí, sino reflejando en serio cuáles son las necesidades reales que tiene el consumidor, ¿no? Ahora entramos en la parte de ver, bueno, cómo distintas empresas utilizan los data contracts. La primera lo voy a medio que ignorar porque es la que después vamos a ver en profundidad a continuación, al final de la presentación. Por eso voy a empezar con Convoy. Convoy lo que usa es Protobuf y el esquema registry de Kafka para implementar data contracts. Lo que hacen están los producers. El esquema registry de Kafka lo que te proporciona es un serializador y un deserializador y un historial del esquema, justamente versionado, para que, volviendo, no fallen con actualizaciones. Entonces, el producer serializa con el esquema que le da el esquema registry, lo manda a las escuelas de Kafka y después el consumidor lo deserializa y ahí se valida justamente que el esquema corresponda con el data contract eh, especificado. En Mode utilizan DBT, utilizan el comando dbt test para validar los datos. Ellos lo que antes hacían era, de las fuentes de datos, directamente todo se cargaba en una tabla de RAW. En RAW se utilizaba DBT para transformar los datos e iba a prod. ¿Esto qué pasaba? ¿Qué generaba? Que en RAW muchas veces queden datos completamente, los datos crudos, completamente sucios, porque muchas veces no tenían validaciones y se cargaba absolutamente todo. Entonces lo cambiaron a la estructura que pueden ver chiquitito en la pantalla, que ahora tiene una tabla de staging. De staging te valida mediante los data contracts la información y de ahí se carga RAW. En RAW los toma DBT, los transforma y los carga de vuelta a staging y de staging se validan de vuelta y van a prod. De esa forma quedan los datos crudos en un lugar limpios y los datos de prod también limpios porque estaban usando los de RAW que ya estaban validados. Mejorando un poco así esta idea de que les mencioné al principio de garbage in, garbage out. Después Microsoft con Azure, la verdad que es de las grandes por ahí compañías tipo Microsoft, Amazon, AWS, con AWS y con Google Cloud, que tienen los data contracts en su documentación bien, bien especificados y a través de muchos servicios que ellos tienen. Lo que recomiendan por ahí ellos, o lo que muestran ellos, es la idea de tener un metastore en Git donde ahí se carguen los data contracts con ayuda de los eh, product owners de los productos de datos y del equipo de datos. Y después de los distintos dominios, de los distintos pipelines, se toma ese contrato para transformar y validar los datos y así ir generando los outputs. Y después Slack, en realidad no lo cuenta Slack, lo cuenta Schemata. Schemata es una herramienta relacionada con esto, describiendo la arquitectura de Slack desde el 2016, es decir, que ya ellos usaban una forma de data contracts que después de 5 años, recién en el 2021, 2022, es decir, no tiene menos de un año, tiene 2 años, tiene el mismo tiempo que yo tuve en Exacta, más o menos el concepto este, como concepto, ellos ya lo utilizaban por ahí una idea similar en ese momento, ¿no? Lo que utilizaban era Slog para manejar cientos logs de los servers en realidad. Y lo que hacían era que si había un cambio de formato en el esquema del log, se generaba automáticamente un pull request en GitHub que lo revisaban el equipo de datos y si estaba todo ok, hacían la actualización del esquema y si no, eso quedaba como incorrecto, ¿no? Acá como que hay tres formas de hacerlo con contratos predefinidos, es decir, utilizando un lenguaje, definir un contrato e integrarlo al pipeline que uno tenga, DBT, como vimos con Mode, y en Git también incluso se puede hacer algo
similar a esto. Ahora, algo que les quería mostrar, que encontré hace muy poquito, por eso también no me voy a detener mucho, es que, por ejemplo, es algo que no recomendé, pero se puede hacer, por lo menos en .NET con C Sharp, hay una forma nativa en el lenguaje para poder crear data contracts. Por ejemplo, este en caso lo usan muy similar a por ahí como lo de Kafka, para serializar y deserializar mensajes y así enviarlos entre distintos servicios. Y utilizan las palabras claves data contract para especificar que esa clase va a ser un data contract y después data member para aclarar qué campos sí o sí van a ser serializados, ¿no? Van a ser enviados. No importa qué tecnología estés usando para implementar data contracts, porque la verdad lo puedes hacer de la forma que más te guste, mientras que tenga esta idea de atacar estos problemas, sino que tampoco importa la arquitectura de datos y organizacional que uno tenga con respecto a los datos, ¿no? Por ahí estuve hablando más de una arquitectura tradicional a lo largo de la presentación, pero los data contracts empujan para el mismo lado que empuja Data Mesh. Es más, Microsoft en su documentación los data contracts los define y los explica dentro de la sección que habla de Data Mesh. ¿Por qué? Porque ambos tienen esta idea de que el dominio de los datos no esté más en el equipo de datos, sino que pase a los equipos de negocio. ¿Ok? Data Mesh lo hace de una forma y Data Contracts lo que hace es, al empujar a tener pipelines genéricos, le desresponsabiliza al ingeniero de datos, no sé si inventé una palabra ahí, eh, de entender muchas veces el significado de esos datos y por ahí es que justamente lo que pasaba era que se hacían actualizaciones por ahí del desconocimiento de lo que significaban esos datos. Entonces, ahora al tener pipelines genéricos, eso se desliga de esa responsabilidad. Y a su vez empiezan a formar parte de estos pipelines de esta idea de una plataforma de datos de autoservicio que tiene, que tiene Data Mesh. Y por otro lado, no es una desventaja que tiene Data Mesh, sino que es algo que puede llegar a pasar si se hace desorganizadamente, es que se pueden empezar a crear un montón de productos de datos, un montón de dominios, y cada uno empieza a exponerlos de la manera que quiere, ¿o no? Y por ahí sin documentación. Entonces, ¿qué pasa? Uno quiere empezar a consumir estos productos y no tiene ni idea cómo. Entonces tiene que empezar, ¿qué pasa con este? ¿Qué pasa con este? ¿Qué pasa con este? Y los data contracts pueden ser una buena forma de estandarizar un poco este consumo y esta exposición que tienen los distintos productos de datos que genera cada dominio para poder facilitar un poco justamente aprovechar estos datos, que es una de las cosas más importantes, ¿no? Y ahora vamos a ver un poco el caso de GoCarless. GoCarless es una empresa británica, es una fintech británica, que elegí este caso por dos razones principales. La primera, está ultra documentado. Tienen como 5 o 6 artículos de los mismos desarrolladores que lo hicieron. E incluso hay podcasts hablando de cómo lo hicieron. Entonces había un montón de información por ahí para darles. Y la otra razón es que es muy, 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 muy completo. Tienen todo lo que fui mencionando, lo vamos a poder ver bien, 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 bien claro en este ejemplo. Para empezar a hablar de su problema, lo que hay que ver es qué problemas ellos tenían en el día a día, y que son dos de los que mencionamos al principio. En primer lugar, eh, los pipelines fallaban constantemente, ahora vamos a ver bien por qué en el ejemplo, pero le fallaban constantemente, creando tanto problemas de usabilidad, porque obviamente no se podían usar, y problemas de calidad. Y por el otro lado había muy, pero muy poca comunicación entre los ingenieros, el equipo de datos y los consumidores. ¿Ok? Entonces vamos a enfocarnos ahora en la arquitectura que ellos tienen, que tenían, mejor dicho, en este momento. Al principio utilizaban un patrón, se llama el patrón, que es Change Data Capture o CDC. ¿Ok? Este patrón, ¿qué hace? Capta absolutamente todos los inserts, updates o deletes que se hacen sobre sus tablas
Estas eran comunicadas a un recurso de Google Cloud que se llama PubSub. PubSub es como un broker de mensajes, que es un middleware que recibe y envía mensajes a los suscriptores. Y los mensajes eran cargados tanto a unas tablas de BigQuery que eran utilizadas para análisis y modelado y para carga, y se los mandaban a servicios downstream. ¿Ok? ¿Qué problemas podemos ver acá y que principalmente están en esta parte de acá? En esta parte de acá, perdón. Tengo las dos pantallas y es un lío. Eh, en primer lugar, el acoplamiento. Las tablas de BigQuery y de los servicios dependían completamente del modelo interno de la base de datos del equipo de datos. Completamente. Absolutamente cualquier cosa que pasaba ahí, que por ahí eran actualizaciones justamente internas, eran notificadas a tanto BigQuery como estos servicios. Entonces, este acoplamiento justamente podía llegar a generar que se rompan en distintos lugares, ¿no? Y por otro lado, si pueden ver, en ningún lado hay validaciones. En absolutamente ningún lado hay una validación que diga, che, esto no puede entrar porque tiene este problema, ¿ok? Entonces, ellos empezaron a buscar soluciones y se encontraron con los datacoins, que justamente atacaban a los dos problemas que ellos tenían. En primer lugar, la falta de comunicación. Bueno, ahora se empezaron a juntar con los consumidores para crear justamente este contrato. Y después empezaban a fallar los pipelines. Bueno, el data contract ahora va a validar justamente lo que está entrando a las tablas y se está mandando a los distintos servicios para evitar que se genere esto, ¿no? En primer lugar, vamos a centrarnos en esta parte de acá. Podemos ver que el patrón CDC desapareció, en primer lugar. Y ahora hay dos formas de comunicarse o de mandar estos mensajes. La primera que ellos hacen poco, es que ahora los servicios se conectan directamente con PubSub. No es que de la base de datos se mandan los mensajes, sino que solamente ahora los servicios envían exactamente lo que hay que mandar. No se toman los cambios desde el modelo interno. ¿Okay? Sí está Outbox. Outbox no vale la pena mucho mencionarlo, pero es un patrón que lo que se utiliza es para eh, comunicar, enviar un mensaje cuando las transacciones que hacen sobre la base de datos se fueron comiteadas, pero la verdad que no vale la pena mencionarlo porque no tiene mucho que ver con data contracts, así que pueden ignorar esa parte. Pero ellos hacen mucho enfoque en esta idea de tener la responsabilidad de mandar exactamente lo que se tiene que utilizar. Y por el otro lado, están los data contracts ahí. Justamente lo que hacen es validar, ya lo dije 90 veces, pero no importa, validar lo que venga de los servicios y así mandarlos a el resto de los recursos, ¿no? Ahora les dejo un ejemplo que ellos dan de un data contract que usan, ¿bien? Podemos ver, tiene tanto metadata al principio, del esquema, nombre, una descripción, y después en sí el esquema. Pueden ver acá que sí está versionado, y después empieza a escribir los distintos campos que puede tener el data contract. Bien, describe, ¿qué le pone? Por ejemplo, un nombre, una descripción, si tiene que venir sí o sí. Si es una primary key, bueno, dependiendo. Después, algo que yo, por ejemplo, no mencioné antes, pero les especifica qué estrategia de anonimización va a tener ese campo, por si es un dato sensible. Va agregando lo que ellos necesitan y por ahí los consumidores necesitan por ahí entender, ¿no? Y algo que no les mencioné, ellos usan JSONet, ellos definen el contrato en JSONet, ellos tienen su propia plataforma de datos que se llama Utopía, y los data contracts como que era muy fácil, por lo que decían ellos, integrarlos en la plataforma que ellos ya tenían. ¿Cómo los integraron? De esta manera. Cada vez que se mergea o se crea un data contract nuevo, al mandarlos a master, al repositorio, se crean y se despliegan
automáticamente todos los recursos que pueden ver en la parte celeste de arriba para el consumo de los equipos de negocio. Se crean los recursos de PubSub con sus esquemas correspondientes. Se crean las tablas de BigQuery y se populan todas las tablas con los datos que necesitan. Y obviamente, a medida que vayan apareciendo nuevos, van a empezar a recibir más datos. Y por el otro lado, algo también interesante es que ellos también actualizan con el Data Contract los servicios que forman parte de su plataforma de datos. Por ejemplo, algo que mencionamos es el Data Catalog. Justamente aprovechan la información que tiene el contrato para actualizar eh, la metadata que tiene el Data Catalog. Y ahora ya, llegando al final de la presentación, quería hacerla tranquila, dejar bastante tiempo para las preguntas. Eh, Quería hablar un poco de las conclusiones que tuvieron ellos, que también son un poco las conclusiones que uno encuentra siempre al utilizar, o por lo menos que encontramos al utilizar data contracts, y me parecieron bastante importantes mencionarlas. Ellos encuentran dos trade-offs. En primer lugar, la descentralización versus la expansión desmedida. Esto lo hablamos un poco cuando hablé de data mesh, pero estas ganas de descentralizar, 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 que últimamente está en todos lados, puede generar que si no se hace eh, organizadamente, puede generar un montón de información y recursos que en realidad no se terminan de utilizar. Entonces se pierde mucho esfuerzo y tiempo en esto que podría ser aprovechado para otra cosa completamente distinta, ¿no? A ver, esta expansión por ahí desmedida se puede dar por una mala subdivisión, una extrema subdivisión, una mala categorización de los datos, dependiendo del caso, pero lo que siempre hay que tratar es de equilibrar esta descentralización con la importancia de la información generada. No es la idea generar contracts, 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 porque sí, sino pensar en serio la importancia de lo que se va a generar. Por el otro lado, el compromiso versus el cambio. El proceso, por lo menos el de Cookerless, como lo explican, es muy sencillo para los consumidores obtener los recursos que quieren. ¿Ok? Pero eso no significa que haya que cambiar el contrato constantemente porque de vuelta se volvería muy engorroso para los ingenieros de datos. Entonces, hay que tener el compromiso, por lo menos, de que pensar exactamente lo que uno necesita para que se refleje bien en el contrato y así no estar cambiándolo constantemente. Ellos lo que encontraron fue que cuando lo hacían bien y pensaban y correctamente, el contract se mantenía estable, excepto que era un área que tenía cambios constantemente, eso, ¿no? Pero generalmente lo que se mantenía muy, muy estable. Y el último es el pasaje del dominio de datos del equipo de datos al negocio. Esto es de vuelta, lo mencionamos en Data Mesh, pero es re importante por el lado de Data Contracts, esta idea de pipelines genéricos que sean configurables mediante el Data Contract y así pasarle el dominio del dato al que realmente los entienden, que es el equipo de negocios, porque muchas veces el ingeniero de datos desconoce la importancia de estos datos y pueden terminar como Milei diciendo que pasemos el peso argentino a dólares en una tabla y a facturación, por ejemplo, los mata porque van a pasar de facturar por 1 millón de pesos a 10,50. Así que nada, los dejo ahora con todas las preguntas que tengan, así le dedicamos un tiempo lindo a esto. Bien, a Bueno, ver, gracias, acá, Nico. A ver si hay alguna pregunta. sí, Fernando. Pregunta, ¿quién debería ser responsable del mantenimiento de los contratos dentro de una organización? Bien, a ver, la responsabilidad, casi que por ahí decirlo en un 75%, es del ingeniero de datos, del equipo de datos. Más que nada porque es el que tiene que hacer el código, tiene que entregarlo en los pipelines, tiene que, si no tenés nada, empezar a crear los pipelines genéricos para poder configurarlo con los datos, ¿o no? Eh, si el lado del consumidor, expresar correctamente sus necesidades. Pero en sí, la responsabilidad más grande es del lado
del equipo de datos, ¿no? Hace poco estaba leyendo justo un pseudo chiste en LinkedIn, no sé si era real o falso, pero decían como que la calidad de los datos, como gritándolo, era responsabilidad del consumidor, y el chiste era que eso es como decir que la responsabilidad de la calidad de la cerveza es del que la toma. Eh, entonces, la idea es que tratar de que el equipo de datos sea el que va a ser más responsable, ¿no? Sin justamente tratando de evitar que sea un muchísimo mayor laburo para ellos. Bueno, a ver si hay más preguntas. Hay comentarios acá en el chat. Ajá, no. Hay comentarios acá. Bueno, a ver si tengo alguna otra Bueno, pregunta por acá. Bueno, creo que ya lo mencionaste, pero ¿hay herramientas especializadas para hacer todo esto? a ver, hay herramientas, sí, no sé si especializadas, pero hay herramientas por ahí que tienen una funcionalidad de contracts. No, es más, creo que tengo, ahora si lo encuentro, una diapositiva que la saqué, porque más que nada quería mostrarles más de cómo integrarlo ya en las tecnologías que tienen y no tener que incorporar por ahí algo completamente nuevo. Pero a ver, creo que, déjame ver, acá está, sí, esta. Em, Tecnologías hay. Encontré Bash y Schemata, que estaban por ahí, eran las que encontré que eran más ligadas a Data Contracts. Pero ¿qué pasa? No son muy utilizadas. Entonces tampoco iba a venir acá a recomendar tecnologías que por ahí no se utilizaban mucho. Sí, Amplitude, Reflect, Evo y Ventos, sí, esas son plataformas de datos por ahí más grandes. Es más, creo que Amplitude la usa Rapid. Y tienen por ahí adentro alguna funcionalidad de data contracts, pero eran plataformas mucho más grandes y era un poco más de lío presentarlas, ¿no? Pero sí, hay algunas, hay que por ahí meterse un poco más, pero como no están recomendadas, nadie, ninguna empresa grande que las encontré que las usara, preferí omitirlas. Ahí está, Bueno, justo la pregunta. genial. Lo tienes a mano. Bueno, no sé si hay alguna pregunta más. Déjame Creo ver porque tengo otro que monitor acá. no. Bueno, em, no sé, Nicolás, ¿querés comentar algo más? Dar un cierre, comentar a ver Oh, cómo seguir el tema para aquellos que estén interesados. gracias a todos. Que paso, muchas gracias. Gracias a todos por haber escuchado. Espero que se hayan llevado algo interesante. Cualquier pregunta que tengan, ahí está mi mail. Es más, tengo un millón de artículos si quieren interiorizarse en el tema, incluso de las empresas que estuve hablando de cómo lo aplicaban. Tengo toda la información que encontré de ellos, así que cualquier cosa se comunican conmigo y no va a haber problema, les paso todo lo que necesiten. Muchas gracias de vuelta y vengan mañana también, que hay charlas interesantes. Bueno, dale, aprovecho tu pie para dar el cierre de hoy. Gracias, Nico. Muy interesante tu participación. Y como decía Nico, mañana tenemos el cierre de nuestra cuarta edición del Exacta Data Week. En el día de mañana tenemos dos charlas. Una va a estar relacionada con Streamlit, con Delta Lakes. Y en segundo término vamos a hablar de los roles que se encuentran en Data. Así que, bueno, va a ser un cierre interesante para el día de mañana. Los esperamos a las 11 de la mañana Argentina, 9 de la mañana Perú-Colombia. Y bueno, con esto, con el día de mañana ya daríamos cierre por este año para el Data Week, que hasta ahora viene con muy buena concurrencia y muy buena participación. Así que bueno, los esperamos mañana. Gracias.